Lo que acabamos de ver en el capítulo 19 de Valentina Valiente no fue solo un episodio más, fue el momento exacto donde todas las mentiras comenzaron a resquebrajarse, y cuando digo todas no exagero porque cada personaje está entrando en una fase donde ya no hay vuelta atrás, donde las decisiones pesan y donde los secretos empiezan a exigir su precio. Todo comienza en el punto más crítico posible, con Brian luchando por su vida en una escena que no solo transmite desesperación sino también una sensación constante de que algo peor está por venir. Valentina llega al hospital completamente desbordada emocionalmente, pero intentando mantenerse firme porque sabe que si se quiebra no va a poder sostener nada más. Su respiración es agitada, sus ojos reflejan miedo pero también determinación, y eso es lo que hace que la escena funcione tan bien, porque no estamos viendo a una víctima, estamos viendo a alguien que está siendo empujada al límite mientras los médicos corren de un lado a otro. El ambiente se vuelve cada vez más tenso, nadie da información clara y ese silencio es más desesperante que cualquier noticia negativa. Oscar se mantiene a su lado sin apartarse ni un segundo, y aquí hay un detalle importante: su presencia ya no es casual, ya no es solo apoyo, hay una conexión que empieza a fortalecerse en medio de la crisis, una conexión que todavía no se expresa con palabras pero que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada intento de tranquilizarla. Sin embargo, la calma dura muy poco, porque cuando finalmente un médico sale a hablar, la realidad golpea con fuerza. Brian necesita una intervención urgente, su estado es inestable y las probabilidades no juegan a su favor. Ese momento es devastador porque Valentina se rompe, pero solo por unos segundos, lo suficiente para mostrar su lado más humano antes de volver a levantarse, y es aquí donde el capítulo deja claro algo fundamental: el verdadero conflicto no es solo lo que está pasando con Brian, sino lo que todo esto va a provocar en los demás personajes, porque mientras Valentina enfrenta esta situación límite, la historia corta de forma estratégica hacia otro foco completamente distinto pero igual de importante. Edmundo no puede dejar de pensar en la información que recibió, la posibilidad de que Cecilia sea en realidad Gracia María comienza a tomar forma en su mente como una obsesión, y eso es exactamente lo que lo hace peligroso, porque cuando una duda se instala de esa manera ya no necesita pruebas para crecer, comienza a revisar una y otra vez las imágenes, comparando rostros, buscando similitudes, intentando convencerse de que no es solo una coincidencia, pero al mismo tiempo temiendo que sí lo sea, porque si esa teoría se confirma todo su mundo cambiaría por completo. Y aquí es donde el capítulo juega de manera inteligente con el espectador, porque no confirma nada pero tampoco lo descarta, nos mantiene en ese punto incómodo donde todo parece posible y donde cada pequeño detalle adquiere un peso enorme. Mientras tanto, Frida observa en silencio y entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Ella sabe que Edmundo está entrando en un terreno emocional peligroso y en lugar de detenerlo decide utilizarlo a su favor, porque sí. Cecilia resulta ser la nieta perdida, entonces su posición dentro de esa casa y dentro de la vida de Edmundo se derrumba por completo. Y eso es algo que no está dispuesta a permitir, así que comienza a mover sus piezas con una frialdad calculada. Primero reafirma su autoridad sobre Lidia y Delia, dejando claro que en esa casa la lealtad no es hacia Edmundo sino hacia ella, estableciendo una jerarquía que más adelante será clave porque anticipa que va a necesitar control absoluto cuando la situación se salga de las manos. Luego toma el control de la cena con los inversionistas, transformando lo que podría ser un simple evento social en una jugada estratégica, porque no se trata solo de negocios, se trata de mantener a Edmundo distraído, enfocado en otro objetivo, mientras ella gana tiempo para entender mejor la situación. Sin embargo, las cosas no son tan simples porque Valentina entra en la ecuación de una manera inesperada. Frida la obliga a quedarse para ayudar con la cena, ignorando completamente su situación personal, y este detalle, aunque puede parecer pequeño, en realidad marca un cambio importante en la dinámica entre ambas. Porque ya no es solo una relación de trabajo, ahora hay una intención clara de ejercer presión, de imponer control, de medir hasta dónde puede llegar Valentina sin romperse. Pero lo que Frida no termina de entender es que Valentina ya no es la misma persona que llegó al inicio, ahora está más alerta, más consciente, y empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: miradas tensas, órdenes disfrazadas de sugerencias, silencios que dicen más de lo que deberían, y esa percepción es lo que la convierte en un elemento peligroso dentro de la casa, porque alguien que observa empieza a descubrir y alguien que descubre se convierte en una amenaza. Mientras tanto, la llegada de los inversionistas introduce una nueva capa de tensión. Alejandro toma protagonismo y su presencia no es casual, hay algo en su forma de interactuar, en su manera de observar, que sugiere que sabe más de lo que aparenta. La cena comienza con una aparente normalidad, pero rápidamente se convierte en un campo de batalla silencioso donde cada palabra tiene una intención, cada gesto es calculado y cada mirada esconde algo. Edmundo intenta mantenerse presente, pero su mente está en otro lugar, la idea de su nieta lo está consumiendo y eso lo vuelve vulnerable justo en el peor momento posible. Frida, por su parte, mantiene el control de la situación con una elegancia fría, asegurándose de que todo fluya mientras manipula cada interacción a su favor.
Pero incluso ella comienza a sentir que algo se le está escapando de las manos porque las tensiones internas ya no se pueden ocultar del todo y es en medio de esa cena donde ocurre uno de los momentos más sutiles pero importantes del capítulo. Valentina presencia un intercambio que no debería haber visto, una conversación a medias, un gesto incómodo, algo que no encaja del todo, y aunque en ese momento no tiene todas las piezas, ese instante planta una semilla de duda que va a crecer con el tiempo. Porque a partir de ahí Valentina empieza a conectar puntos, empieza a cuestionar lo que ve y lo que escucha, y eso cambia completamente su rol dentro de la historia, porque deja de ser una observadora pasiva para convertirse en alguien que busca respuestas. Mientras la noche avanza, la tensión aumenta de manera casi imperceptible pero constante hasta que se vuelve imposible de ignorar. Edmundo comete un pequeño error, menciona algo que no debería y eso genera un silencio incómodo que Frida tiene que manejar rápidamente desviando la conversación, pero el daño ya está hecho porque demuestra que su control sobre la situación no es tan sólido como parece y que sus emociones están empezando a traicionarlo al mismo tiempo. En el hospital la situación de Brian alcanza un punto crítico, los médicos toman una decisión que podría cambiarlo todo y aunque no vemos el resultado inmediato, la forma en que se construye la escena deja claro que lo que ocurra ahí tendrá consecuencias profundas no solo para Valentina sino para todos los que están conectados a ella. El capítulo juega constantemente con estos dos escenarios, el hospital y la casa, creando un contraste entre el dolor real y la fachada social, entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, y esa dualidad es lo que mantiene la tensión en todo momento, porque mientras en un lugar se lucha por sobrevivir, en él otro se lucha por mantener las apariencias, y en ambos casos el resultado es incierto. Hacia el final del episodio todas las piezas parecen estar en movimiento, Edmundo cada vez más obsesionado, Frida cada vez más calculadora, Valentina cada vez más consciente, Oscar cada vez más involucrado y Brian en el centro de todo, como el detonante de una cadena de eventos que apenas está comenzando. El cierre no ofrece respuestas claras, pero sí deja una sensación muy fuerte de que algo grande está a punto de suceder, porque cuando tantas tensiones se acumulan el estallido es inevitable y cuando ese momento llegue nadie va a salir ileso. Y es justamente ahí donde el capítulo 19 termina de construir algo mucho más grande de lo que aparenta, porque lo que parecía una simple noche de tensión empieza a transformarse en un punto de quiebre para todos los personajes. Mientras en el hospital la incertidumbre se vuelve insoportable, Valentina se enfrenta a la espera más difícil de su vida, cada segundo pesa. Cada minuto se siente eterno y la falta de respuestas comienza a desgastarla emocionalmente, pero hay algo que cambia en ella, algo que el episodio deja ver de forma muy sutil. Ya no es solo desesperación, ahora hay una especie de determinación silenciosa, como si en medio del caos hubiera tomado una decisión interna que todavía no se revela por completo. Oscar intenta mantenerla en pie, le habla, le da fuerzas, pero también empieza a notar ese cambio en su actitud y eso lo desconcierta, porque no sabe si lo que está viendo es fortaleza o el inicio de algo mucho más oscuro. Mientras tanto, dentro del quirófano la situación de Brian sigue siendo crítica y aunque los médicos hacen todo lo posible, la sensación que transmite la escena es clara, no hay garantías de nada y eso es lo que eleva la tensión al máximo, porque el espectador entiende que cualquier resultado es posible. Al mismo tiempo, en la casa de Edmundo la cena continúa, pero la atmósfera ya no es la misma. Lo que antes parecía un evento controlado ahora se siente como una bomba a punto de estallar. Los inversionistas comienzan a hacer preguntas más directas. Alejandro interviene con seguridad, pero hay momentos en los que incluso él parece incómodo, como si percibiera que hay algo más ocurriendo detrás de todo esto. Frida por su parte mantiene la compostura, pero sus gestos la traicionan por breves segundos, miradas rápidas, cambios de tono, pequeñas reacciones que dejan ver que la situación se le está complicando más de lo que esperaba. Y en medio de todo esto Valentina sigue observando cada detalle, absorbiendo información, conectando piezas sin decir una sola palabra, porque entiende que en ese lugar hablar demasiado puede ser peligroso y ese silencio es precisamente lo que la vuelve más fuerte en ese momento, porque mientras todos intentan controlar la narrativa ella simplemente está viendo la verdad formarse frente a sus ojos. La conversación en la mesa da un giro cuando uno de los inversionistas menciona la importancia de la transparencia en proyectos sociales, una frase aparentemente inocente pero que genera un impacto inmediato. Edmundo se queda en silencio por un segundo demasiado largo. Frida interviene rápidamente para retomar el control, pero el daño ya está hecho, porque ese pequeño momento deja en evidencia que hay cosas que no están tan claras como deberían, y ese tipo de detalles son los que en este tipo de historias terminan desencadenando todo. Mientras tanto, en el hospital finalmente hay noticias, pero no son las que nadie esperaba. La intervención de Brian ha terminado, pero su estado sigue siendo reservado. No hay una mejora clara, pero tampoco un desenlace definitivo, lo que deja a Valentina en un limbo emocional aún más difícil, porque ahora no solo tiene que enfrentar el miedo, sino también la incertidumbre prolongada, y es en ese momento donde ocurre algo clave. Valentina se queda sola por unos instantes y ahí es donde el capítulo nos
Muestra su lado más íntimo, más vulnerable, pero también más fuerte, porque en lugar de derrumbarse por completo se recompone lentamente, como si entendiera que lo que está viviendo es solo el comienzo de algo mucho más grande y que si quiere enfrentarlo va a tener que cambiar. Oscar regresa y la encuentra diferente, más seria, más centrada, y eso marca un antes y un después en su relación, porque a partir de ese momento ya no la ve solo como alguien a quien proteger, sino como alguien que también puede tomar decisiones difíciles, y ese cambio es fundamental para lo que viene porque redefine completamente la dinámica entre ellos. Mientras tanto, de regreso en la casa, la cena llega a su punto más tenso cuando Alejandro hace una observación técnica sobre el proyecto que deja a Edmundo en una posición incómoda. No es un ataque directo, pero sí una señal de que no todo está bajo control. Frida interviene una vez más intentando suavizar la situación, pero cada vez le cuesta más mantener la apariencia de normalidad, porque las grietas empiezan a notarse y todos en la mesa lo perciben aunque nadie lo diga abiertamente. Valentina presencia todo esto en silencio, pero hay un momento específico que cambia su percepción por completo: un cruce de miradas entre Frida y uno de los empleados, una señal casi imperceptible pero cargada de significado que confirma sus sospechas de que en esa casa hay secretos que van mucho más allá de lo evidente, y ese instante es el punto de quiebre para ella, porque a partir de ahí deja de tener dudas y comienza a buscar respuestas de forma más activa. El capítulo comienza a cerrar sus líneas narrativas, pero en lugar de resolverlas las intensifica. Edmundo se queda solo por unos momentos revisando nuevamente las imágenes de Cecilia y Gracia María, y esta vez su reacción es diferente. Ya no hay solo duda, ahora hay una especie de convicción peligrosa, como si hubiera decidido creer en esa posibilidad sin importar las consecuencias, y ese cambio es clave porque lo convierte en un personaje mucho más impredecible. Frida lo observa desde la distancia y entiende inmediatamente lo que está pasando, y es en ese momento donde toma una decisión que podría cambiarlo todo, aunque el capítulo no la revela.